Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre, como ha dicho ella, es Susana Paniagua y he venido a hablar de la gestión de lo que ha sido una producción en remoto, el largometraje de Tadeo Jones 3. Os voy a compartir un poco mi pantalla. Antes de empezar, quería comentaros un poco cuál ha sido mi trayectoria. Yo empecé, supongo que igual que algunos de vosotros, haciendo comunicación audiovisual y ya en los últimos años de carrera yo sabía que quería enfocarme a la animación. Así que al terminarme fui a Barcelona, empecé haciendo cursos pequeñitos de iniciación en técnicas de animación 2D y luego pasé a hacer un máster de stop motion. Cuando estaba terminando el máster tuve la primera oportunidad de profesional en un estudio que se llama Brain Entertainment, un estudio gallego, y empecé haciendo un largometraje en 3D que se llamaba Don Quijote. Hace mucho tiempo, muchos años. Creo que lo acabamos en torno al 2007. En ese estudio tuve la oportunidad de colaborar en varios proyectos con distintas técnicas de animación, en películas en 2D, en películas en 3D, como os he dicho, y en películas de integración. Proyectos como son bastante antiguos, que no sé si conoceréis, pero proyectos como Nocturna, El ratoncito Pérez, Copito de nieve, es un poco lo que estuvimos haciendo en todos estos años. De ahí salto a Candor Graphics, un estudio que hay en Granada, que ahora mismo es el nombre que tiene es Rockin Animation, para trabajar en otro largometraje que se llamaba Justin en la espada del valor. Al terminar me traslado a Madrid para trabajar en un estudio que para mí había sido un referente, el estudio y el personaje. Yo era fan absoluta de Pocoyo y paso a colaborar con ellos y es aquí cuando conozco a Belly. Estaba trabajando formatos distintos. Empecé a trabajar en aplicaciones y en series de televisión. Al terminar en Cinquia paso a hacer un proyecto de realidad virtual en un estudio que se llama Future Lighthouse y de allí tengo la primera oportunidad para dirigir la producción de una serie de animación que se llama Talking Tom and Friends en Tenerife, así que me traslado hasta allí. Posteriormente me llaman del Cinquia de nuevo para dirigir en este caso la última temporada de Pocoyo y vuelvo a incorporarme en Cinquia con un equipo nuevo, con retos distintos y con bastante más responsabilidad, la verdad. Y es aquí cuando desde la iVox me dan la oportunidad de volver al cine. Es algo que yo llevaba pensando mucho tiempo y la verdad es que no puedo decir que no. Así que es aquí como empieza Tadeo Jones 3. Os estoy hablando del año 2019, más o menos. O sea, me encuentro produciendo la temporada de Pocoyo y arrancando un nuevo proyecto de largometraje. Y esto os quería comentar, es que me parece como anecdótico, pero cuando empezamos, quizá fuese de forma premonitoria, pero lo hicimos un equipo muy, muy reducido. Y lo hicimos trabajando desde casa. Estábamos haciendo obras de remodelación en el estudio y todavía no estaban terminadas, así que empezamos trabajando todos en remoto. Os hablo de muy poca gente, igual éramos 5 personas inicialmente. Fue hacia octubre, mediados de octubre o así, que ya nos trasladamos al estudio. Y bueno, lo que os podéis imaginar es que todo el trabajo estaba por hacer. Estábamos arrancando el trabajo de algunos departamentos, estábamos con la fase de recruitment. Estamos incluso desembalando ordenadores, montando servidores, preparando los mapas de distribución de dónde iba a estar colocado todo el equipo, las lecturas de guión. Estábamos acomodando incluso, comprando el material que íbamos a necesitar para las futuras incorporaciones. Me acuerdo que justo nos acababan de instalar stores específicos para la parte donde íbamos a colocar al equipo de iluminación para que les frenase, eran stores opacos para que no tuvieran luz y demás. Estábamos desarrollando el pipe. En la parte de producción, porque yo soy súper obsesiva, ya hemos elegido la parte de la sala en la que veíamos a todo el equipo para tenerlo todo un poco bajo control. Habíamos encargado una pizarra gigante y nos habíamos actualizado a manubrio todos los datos del estado en el que estábamos en ese momento. Y estábamos incluso trabajando en la parte un poco más superficial, en poner bonito el estudio y ser un poco más amable. ¿Sabes? Habíamos hecho una selección de láminas para imprimir, teníamos los marcos, habíamos comprado lámparas, incluso habíamos comprado el mobiliario para montar una recepción cuando llegase la gente al estudio, que a día de hoy sigue embalado en la misma caja que lo recibimos. Cuando nos sorprendió, igual que a todo el mundo, la pandemia. Inicialmente nosotros pensamos que esto iba a ser algo como provisional, pero la verdad es que en nuestro caso tuvo muchísima trascendencia y creo que ha cambiado para nosotros el modelo de trabajo que teníamos.
En ese momento estábamos, quiero hacer una comparativa de la gente que estábamos en el equipo y lo que llegamos a ser, ¿vale? Inicialmente, como os digo, en ese momento que era pues marzo del 20, había 30 personas en el equipo, 28 personas estábamos in-house y 2 de ellas estaban remoto porque era el acuerdo que ya teníamos con esas personas. El departamento de arte estaba constituido al 100%, el de modelado de personajes también, el de modelado de sets también estaba al 100%, pero el 50% del equipo se acaba de incorporar y cuando os digo se acababa, lleva 2 semanas trabajando con nosotros. El departamento de RIG estaba al 50%, evidentemente llevaban más tiempo trabajando, ellos ya estaban trabajando con normalidad, estábamos arrancando el layout, estábamos al 40%. Se había incorporado la supervisora de animación, pero no tenía todavía equipo, estaba haciendo test y la parte de preproducción. El departamento técnico estaba también al 50% y el departamento de producción estábamos al 50% y una de las personas llevaba menos de 10 días en Madrid. Aquí veis un poco cómo se invirtieron los números. El número que os he dicho inicialmente, de las 30 personas que estábamos en el estudio, pasamos a ser 145 y se invirtieron, éramos 144 en remoto y una persona in-house. Y esa persona, que podéis decir, ¿y por qué? Era el raro. Era nuestra persona, nuestro responsable de IT. Necesitamos a una persona que se encargase de temas físicos. Pues si había algún problema con ordenadores, si alguien necesitaba máquinas, si se caía a alguno de los servidores. Y para todas esas tareas tenemos a nuestra persona de IT, que a los datos que os comentaba antes, llegamos a ser 145 personas en el punto más alto y estuvimos haciendo una peli repartidos entre España, Italia y Canadá. Y bueno, si lo miras a todo lo pasado, en ese momento tienes que afrontar creo que el momento y vas tirando a todo lo pasado. A mí me parece grandísimo lo que llegamos a conseguir a nivel coordinación y gestión de tanta gente con distintos horarios y con tanto volumen de trabajo. Y aquí dentro de los datos que estoy dando, evidentemente no están incluidas la parte de postproducción y el trabajo con estudios externos que ya desde el comienzo lo teníamos contemplado como trabajo en remoto, un trabajo dentro del estudio. Las ciudades en las que estábamos repartidos eran como teníamos bastante variete. Teníamos gente en Madrid, en Salamanca, en Segovia, León, Toledo, Guadalajara, Coruña, Lugo, Gijón, Cantabria, Bilbao, Huesca, Barcelona, Badajoz, Sevilla, Almería, Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Tenerife y Las Palmas. Si veis, hay algunas ciudades que os las he marcado con un asterisco, es porque en esos centros en concreto, en esos núcleos, teníamos a más de una persona trabajando y ahí sí que hacían como, cuando hubo oportunidad, sí que hacían intentos de quedar y hacer actividades distintas a lo que era el trabajo. Entonces, también una presentación así un poco más visual para que veáis que teníamos puntitos un poco por todos sitios. Llega el momento de empezar y de afrontar lo que nos estaba sucediendo. Y bueno, os quería contar un poco cómo fue el afrontar el problema desde el iVoox. Yo creo que respondimos muy rápido. Se tomó la decisión de irnos a casa. Es el momento en el que se suspendieron las clases en Madrid. Fue una semana antes de que se decretara el estado de alarma. Nosotros en 2 días estábamos trabajando cada uno en su casa. Es cierto que lo hicimos de una forma escalonada, por así decirlo, aunque con muy poca variación. En 2 días empezamos primero sacando al equipo artístico y nos quedamos un día más el equipo técnico y el equipo de producción para tomar un poco más las riendas y ver un poco qué hacíamos. Y salvando este primer momento que os podéis imaginar que fue de auténtica locura, aparte de pavor, que la gente arrampló con todo. O sea, os digo arrampló porque mucha gente no estaba preparada. La gente se llevaba ordenadores, monitores, teclados, incluso mesas y sillas, porque lo que os comentaba antes, había gente que acababa de llegar al proyecto, gente que no era de Madrid, estaba en pisos de alquiler y no tenía ni dónde colocar el ordenador. Así que, bueno, pues salieron con todo y se pudo llevar a cabo. Para todo este primer momento de pánico, la idea fue, tuvimos que poner el foco en 2 puntos como muy importantes. En primer lugar, la parte técnica, que era el gran reto en esos momentos, era dejar todo listo para que todo el mundo pudiese conectarse al servidor y no hubiera problemas, sobre todo
que no afectase a la producción y al planning que teníamos marcado para poder conseguir los objetivos. Nuestro segundo objetivo, gran foco de trabajo, era intentar replicar al máximo el modelo de trabajo que ya conocíamos en el estudio. Queríamos que fuese lo más transparente posible, sobre todo porque pensábamos que eso iba a ser temporal. La idea era sacar al equipo durante un tiempo y que volviera, y que eso fuera lo más invisible o menos doloroso para ellos. Entonces, intentamos replicar todo nuestro modelo de trabajo. Quería hacer un inciso porque yo a día de hoy creo que no existen fórmulas mágicas y quiero transmitirlo así. No creo que haya una Biblia a seguir y que a que todo el mundo le funcione. Hay algunas técnicas que te pueden funcionar mejor que otras, pero tienes que dar un poco yo creo, con el modelo que funciona a tu equipo. Y es evidente, yo estoy súper agradecida y quiero decirlo también, que creo que el éxito de este proyecto se debe a la implicación y al trabajo durísimo que ha tenido todo el equipo, en todos los departamentos me refiero. Os he dividido un poco los puntos más importantes bajo mi punto de vista y de los que me gustaría hablar. En un primer lugar, hablaros de las incorporaciones, luego del día a día, de los problemas que fuimos encontrando por el camino y soluciones que fuimos aportando. Luego os quería mencionar algunos efectos colaterales que me parecen como curiosos y los pros y contras. Bueno, como os podéis imaginar, nosotros ya disponíamos de un workflow de incorporaciones cuando todo esto estalló. Ya estaba totalmente testeado y ya habíamos tenido incorporaciones y nos funcionaba perfectamente. Pero es cuando descubrimos el primer escollo, el primer problema de este modelo de trabajo, y es el tiempo. Desde que tú te conectabas con una persona empezando para hacer trámites de contratación, empezamos a ver que hay que meter en la ecuación el tiempo entre el envío de un mail y las respuestas. O sea, algo que en directo es como mucho más inminente. Aquí ya empiezan estos tiempos. Entonces, intentando sacar unas medias, establecimos un tiempo mínimo necesario para preparar cualquier incorporación de una semana, semana y media. Y este tiempo podía variar dependiendo del número de personas que se incorporasen ese día. Y os digo que podía variar porque llegamos a tener días en el que se incorporaron cerca de 20 personas a la vez. La gestión previa era bastante dura. Creamos un cuestionario técnico para asegurarnos que tanto las nuevas incorporaciones como la gente que ya estaba en el estudio podía desarrollar el trabajo con normalidad. Tú cuando vas a un estudio estás asegurando la red con la que vas a trabajar, el ordenador que vas a utilizar y demás. Aquí no lo sabíamos. La gente en general trabaja con su ordenador conectado a un servidor, salvo los departamentos que necesitan máquinas más potentes, que son los que trabajan en remoto conectados a un equipo del estudio. Pero el resto trabajamos con nuestros equipos. Entonces, este cuestionario se convirtió en una herramienta como muy importante. Lo dividimos como en tres partes. Por una parte, se hacían preguntas relacionadas con la conexión a Internet, otras relacionadas con el hardware y finalmente con el software. Este cuestionario, por así decirlo, se chequea, pasa por un check por el supervisor de IT y es el que nos da la viabilidad o no para esa incorporación. Evidentemente hay que facilitar a la gente el material que necesita. Yo os hablo de cosas un poco más relacionadas con hardware, ordenadores, teclados, monitores, incluso cables nos llegaban a pedir. Para nosotros esto era más fácil para la gente que estaba en Madrid, básicamente porque físicamente nosotros estamos en Madrid. Sí es cierto que se han enviado equipos a algunos otros puntos de la península y de las Islas Canarias también, pero no era lo habitual. Luego, por otra parte, nos vimos obligados a preparar tutoriales de instalación de lo que eran los básicos cuando una persona iba a arrancar. Y esos básicos pues era la instalación del correo de empresa que se iba a utilizar, pues son las herramientas que necesitamos, la conexión al servidor y finalmente la instalación del chat. Siempre tiene toda esta gente, todo esto se lo enviamos por correo, intentamos que el tutorial esté como muy claramente explicado con unos puntos muy concretos, incluso con capturas de cómo tienen que hacer, pero es muy importante tener el soporte de alguien que pueda solucionar alguna incidencia. Es muy importante que todo esté listo antes de empezar y que el día 1 todo el mundo tenga todo esto preparado e instalado, si no empieza a ralentizar todo.
llega nuestro día 1, que es, por así decirlo, el día que tú llegas a un estudio, y yo lo que intenté es replicar y hacer una copia casi exacta de lo que es llegar a un estudio, que te presenten a 1000 personas y que no te acuerdes de ninguna cara. Es básicamente, hacemos lo mismo, pero intentamos ser como un poquito más exhaustivo. Lo dividimos, es un día como un poco intenso de reuniones. En un primer momento, desde producción, o sea, yo en concreto, que me encargo también de llevar la parte de recursos humanos, doy la bienvenida a esta incorporación o grupo de personas que se incorporan ese mismo día para explicarles en primer lugar cosas del tipo general. Les hago recordatorio del horario, que ya lo hemos hablado en la selección, el horario que tenemos en la empresa, cuándo se puede parar, las cosas un poco lógicas, no desaparecer cuando haya reuniones y cosas así. Las herramientas de gestión de horas que utilizamos. Hablo de las herramientas que para mí son fundamentales, para mí y para el resto del estudio, que es fundamental, os digo, tal cual enciendes el ordenador, esa herramienta hay que encenderla. Y es el chat, o sea, es nuestra vía de comunicación directa con cualquier persona, es el chat. No todo el mundo dispone del teléfono, y uno de los objetivos era focalizar la comunicación. Entonces, les insisto mucho en que abran esto, les comento otras herramientas que se van a utilizar durante la producción. Me gusta hacer un resumen de que en ese momento cuál era el punto de la producción a nivel general y en concreto el departamento del que pasaban a formar parte. Hablo de la política de vacaciones y cómo era el workflow para solicitarlas, y evidentemente les hago recordatorio del nombre de su supervisor y o leads, pues, para que sepan un poco dónde van a aterrizar, y también les adelanto quién va a ser la persona de producción que se encargue de llevar su área, porque a partir de esa reunión que yo os digo, yo delego directamente en esa persona responsable, que es la que se va a encargar de hacer la presentación con el resto del equipo, de facilitarle todos los links que va a necesitar, el acceso a SoftGrid, el acceso a la película, por ejemplo, dónde están los tutoriales de trabajo de su departamento, cosas un poco más concretas. Y luego, pues, finalmente lo que hacemos es una reunión general de presentación al resto del estudio. Estas reuniones en algunos momentos eran auténticas locuras. O sea, ves pues una pantalla llena de caritas, de miles de caritas, y son complicadas de recordar, me refiero. En estas reuniones lo que hacíamos era presentar al supervisor como responsable de cada departamento, y se encargaba de ir pues mencionando y presentando a cada uno de los miembros de su equipo. Quiero hacer un inciso aquí en las herramientas que yo os he adelantado antes, que cobraron muchísima más fuerza de lo que preveíamos inicialmente. El chat es la primera, ¿vale? El chat inicialmente lo conseguíamos cuando íbamos a trabajar en el estudio de una forma física como algo secundario, un poco de refuerzo, y pasa a ser nuestro principal canal de comunicación, sin ninguna duda. Nosotros lo tenemos dividido, bueno, hemos pasado por varios, actualmente trabajamos con Rocket Chat. Nosotros lo que hacemos es dividirlo por vías de importancia o canales de importancia. Tenemos canales generales o de resolución de dudas en ciencias técnicas y demás. Luego tenemos canales específicos por departamento. Tenemos un canal de animación, tenemos otro de modelado, de producción, de este tipo. Tenemos canales concretos para determinados grupos de personas, como puede ser de personas o tipos de reuniones. Por ejemplo, tenemos para un canal de supervisores, tenemos un canal de kickoff, tenemos otro canal pues, por ejemplo, de render. O sea, es como algo un poco más concreto. Luego tenemos, evidentemente, el canal directo con la persona cuando quieres preguntar algo específico, y luego hay canales en los que normalmente producción está afuera, que crea cada departamento o grupos de amigos, pues para hablar de cosas ajenas a la producción, ¿vale? Van un poco más por libre. Luego la wiki, que evidentemente esto sabéis que no es una novedad. La wiki muchos estudios la tienen, otros no. Para mí es muy importante tener documentados todos los procesos, y en este modelo de trabajo creo que es mucho más importante. Nosotros tenemos una wiki que dividimos en 3 grandes bloques. Uno el primero que se trata de explicar cómo es el trabajo en remoto, lo que se necesita. Volvemos a repetir los tutoriales que os he comentado al principio, toda la parte relacionada con recursos humanos, y aquí os puede parecer una tontería, pero al estar tan
repartidos, cosas tan básicas como puede ser un calendario laboral de la ciudad por la que nos regimos, es muy importante. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos en Madrid y nos regimos por ese, pero no son los mismos festivos que pueden tener en Tenerife. Entonces es importante compartir desde el principio que todo el mundo tenga clara la misma información. Luego tenemos un bloque relacionado con las tools y con el software. Las tools, pues las tools que se utilizan con capturas y demás, y del software, las licencias que se utilizan por cada departamento. Eso es importante porque muchas veces te encuentras en la película se va a hacer con X licencias, se va a trabajar, por ejemplo, con Maya, con Houdini, con Photoshop, pero puedes encontrarte con mucha gente tenga instalado otras licencias en sus equipos de esas o otras licencias, solo esa persona es responsable, ¿vale? Y os hablo, solo esa persona es responsable, ya sea legal o ilegal. O sea, el estudio solo se responsabiliza de las licencias que te facilita. Y luego tenemos el tercer bloque, que para mí es el más importante, que es el que está relacionado con cada uno de los departamentos. Y aquí os diría que cuanto más exhaustivos podáis ser, mucho mejor. O sea, aquí se explica de todo, desde cómo es el departamento, lo que se hace en cada de las tareas que se hacen en cada departamento, en qué fases se dividen y cómo se pasan de una fase a otra, los tipos de revisiones que se hacen, la jerarquía y los integrantes del departamento cuando se conocen, si no, intentamos que se vaya actualizando, cuáles son las tools con las que se trabaja y cómo funcionan. Y aquí cuanto más visuales, gráficos podáis ser, mucho mejor. Incluso si podéis incluir videotutoriales, irá mejor. Es bastante importante porque si os dais cuenta, es un poco frío. Cuando tú llegas a un estudio, tienes a alguien al lado y es mucho más fácil pues arrimarte y hacerle una pregunta un poco más así como inocente. Aquí esta forma de trabajo de comunicación es un poco más fría. El romper el hielo de inicio cuesta más. Entonces, facilitar toda esa documentación, facilitar toda esa información que necesitas como punto de partida para un artista que llega, que no se siente incómodo, es básico. Vimos la necesidad casi imperiosa de crear un organigrama. Teníamos uno básico en el que hablamos de los puestos de mando, quiénes eran los supervisores, pero en un modelo así en el que no te estás viendo por el pasillo, en la cafetería ni nada, una de las preguntas más repetidas es si ese quién es, qué hace o en qué trabaja. Entonces, pues a día de hoy yo lo sigo haciendo. Lo primero que hacía era pedirle una foto a la persona cuando llegaba y actualizar nuestro organigrama. Lo que os decía antes, nuestro principal objetivo era intentar un poco de poner un poco de cordura en la locura que vivíamos en ese momento. Ahora, a día de hoy, es como la cosa se relajó bastante, pero si recordáis, momento pandemia, había tal pánico, tal sensación de locura que nosotros intentamos que eso afectase lo menos posible a la producción. Y salvando las primeras semanas en las que pues te podías encontrar de todo. Un niño por detrás, que es lo de menos, saltándole por la cabeza a un padre, llorando encima, perros, gatos que aparecen por la pantalla, que a día de hoy sigue pasando, pero se ha normalizado, no es tan raro. Poco a poco creo que fuimos consiguiendo establecer la rutina. Nos dimos cuenta que el trabajo individual de la persona como autónoma, como individuo, no sufre. Del artista en sí no sufre. A una persona le da lo mismo hacer el trabajo en una mesa de un estudio que en la mesa de su casa. El problema o el escollo podía venir cuando necesitaba interactuar con otra persona del equipo, o bien un supervisor, o bien el director o cualquier otra persona. Entonces, pues lo fundamental o primordial fue formalizar el calendario, y esto ya lo hacíamos en el estudio. Lo único que éramos un poco más flexibles. Si alguien se estaba retrasando con su entrega, podíamos mover y organizar, reorganizar con un poco más de flexibilidad. Aquí no, o sea, aquí este modelo nos obliga a ser como más intransigentes en esa parte o estar más coordinados. Porque detrás de ti, de un coordinador que tiene un equipo de 5 personas, hay otro esperándote. Entonces, todo el tiempo que se pierda, se retrase o se alargue una producción, estás perdiendo tiempo de otro grupo de personas. Entonces, nosotros intentamos ser como bastante exhaustivas y exigentes con esta parte. Es verdad que esto varía, y yo creo que varía un poco del momento de la producción en el que estés. Cuanto más intenso estás, el pico de estrés es más alto, eres como más tajante. En el momento que tienes un poco más de tiempo libre, puedes ser un poco más flexible o mover esto con más facilidad. Es importante avisar de todas las reuniones con bastante antelación para que la gente se pueda preparar
y no te desaparezca en el momento clave, que es donde está fulanito y no encuentras a fulanito. Lo que os decía, intentar ajustarse, y si hay cualquier imprevisto en las reuniones, es importante que os vayáis avisando. Nosotros tenemos un canal de producción y se va avisando todo. ¿Por qué? Porque muchas veces está implicado el director. Entonces, en plan, voy bien, voy mal, 5 minutos tarde, 5, ¿vale? E intentamos como coordinarnos bastante. Este problema y este día a día con el calendario os podéis imaginar que va creciendo y aumentando exponencialmente. Primero porque absolutamente todo se gestiona a través de una reunión, llámalo reunión, call, como quieras, todo se gestiona a través de una llamada. Lo segundo, porque el número de departamentos abiertos en paralelo cada vez era mayor, cada vez confluía más gente, más procesos, con más imprevistos, con más interacciones. Y en tercer lugar, porque el equipo cada vez era mayor. Entonces el volumen va unido a mayor cantidad de gente, mayor cantidad de trabajo se genera. Entonces había más revisiones, había más necesidades que cumplir, había más input que respetar para otro departamento. Consideramos muy importante de mantener nuestras rutinas eran las rondas con los artistas, que esto yo llevo toda mi vida pensando que es fundamental, las rondas con cada uno de ellos para saber qué hacen, qué no hacen, cuándo tienen que empezar una tarea, cuándo la tienen que entregar, dónde pueden encontrar el material, si tienen alguna data. Todo eso es muy importante, pero era nuestra única herramienta para saber de ellos, para saber si estaban bien, si no, si tenían algún problema a nivel personal, si había algo que les preocupase y podía afectar a la producción. Era nuestro primer contacto con ellos. Y una vez más, aquí vemos en estas primeras semanas, como os decía antes, una de las primeras grietas, que es el tiempo. Nos damos cuenta que el tiempo para gestionar cualquier tarea es muchísimo mayor en general. No os puedo decir si el doble, triple o cuádruple, pero es súper evidente que no tardar lo mismo en gestionar algo de tú a tú, directamente en un estudio, que haciéndolo remoto. Bien porque estás haciendo una llamada, no encuentras a la persona, tienes que retomarlo después. Bien porque te pones a hablar y la conversación se alarga. Es como un poco más, va todo como un poco más ralentizado. Y este tipo de problemas afecta sobre todo a la gente a la parte del equipo que gestiona personas. Estos son los supervisores y la parte de producción. Las soluciones que aportamos a este problema, pues en primer lugar fue meter un refuerzo en el departamento de producción, adelantar la incorporación de algunos puestos de leads que estaban previstos para más tarde y promocionar a cargos con bastante experiencia a un rol de lead para que pudieran hacer de soporte a supervisores. Se delega más responsabilidades en los leads para que poder gestionar las tareas junto con los supervisores. Y luego intervenimos y gestionamos directamente los calendarios de algunos supervisores que nos declaraban directamente que estaban sobrepasados. Y yo creo a día de hoy que el motivo de que esto sobrepase a gente que ya lo ha hecho en otros proyectos, de que este modelo de trabajo sobrepase, es la demanda constante del equipo. O sea, es continuamente pregunta, pregunta, pregunta y la exigencia de una respuesta inmediata. O sea, tú cuando estás en un estudio tienes la información no verbal, que para mí es muy importante, de si alguien está ocupado, te esperas un momento o ves que no te puede contestar. Aquí es como la insistencia hasta que te contestan. Y bueno, esto al final generaba como no daban abasto, la sensación era que no podían avanzar. Entonces lo que hicimos fue bloquear como bloques en el calendario, hacer como bloques de trabajo. Y lo dividimos y de tal hora a tal hora se hacen revisiones para ver con el director, de tal hora a tal hora se consultan dudas y demás. Evidentemente, si hay algún problema que impida a un artista trabajar, se responde, pero se intenta organizar el día de trabajo de una persona. Otro de los problemas que detectamos fue la transmisión de la información. Os diréis que nos dimos cuenta que la información se nos perdía por el camino o no llegaba igual a toda la gente. Los motivos muy, muy distintos. O el dar por hecho que ya se había compartido. O compartir a unas personas sí o a otras no. Que una persona sea más distraída que otra y que no lo entienda igual. Malentendidos, o sea, nos pasaba de todo. Y esto afecta fundamentalmente a los artistas.
Las soluciones que pusimos, que además iban bastante unidas a ganar tiempo, era grabar todas las reuniones. Nosotros a día de hoy grabamos todo, revisiones, explicaciones, tutoriales de tools, kickoffs, cualquier tipo de reunión está grabada. Solemos avisar con antelación a los asistentes en el momento que vamos a empezar a grabar, para que todo el mundo esté informado un poco, porque nos parece un poco más ético. Y evidentemente luego estas reuniones se quedan accesibles a todo el mundo para que puedan recurrir a ellas a modo consulta. La comunicación es otro de los problemas que también detectamos, y es que yo creo que es una comunicación mucho más difusa. Es verdad que jugamos con la tecnología como herramienta como muy a nuestro favor, pero creo que la forma de comunicarnos es mucho más agotadora y tienes que estar mucho más concentrado para conseguir los mismos datos. Esto creo que afecta a todo el equipo. Y las soluciones, nosotros por lo menos lo que hacemos y que nos funciona medianamente bien es definir concretamente el tema del que se va a hablar en una reunión para que la persona ya vaya un poco como preparada de lo que va a hablar y no sea una locura. Intentamos o recomendamos eliminar los elementos distractores, como pueden ser, pues yo qué sé, si os he dicho que tenemos que tener conectado todo el día el chat, si vas a entrar una llamada, ponte en silencio para que no te molesten los pitidos y las alertas de ese chat, o el móvil, dejarlo aparte cuando tienes una llamada. Para mí es muy importante activar las cámaras para tener la conexión visual con la otra persona. Si no, no sabes lo que está haciendo. Es como, si no te marcas como un monólogo, es como muy frío. En mí es súper importante tener la cámara. Creo que todas las llamadas, todas las reuniones requieren de mucha más concentración para conseguir la misma información. A mí me gusta hacer también en este tipo de llamadas o en reuniones o como queráis, donde lo queráis entender, hacer preguntas que impliquen la participación de todo el equipo, para que todo el mundo se sienta parte y para conseguir el punto de vista de cada persona. Me parece como muy importante. Y evidentemente luego hacer un resumen con las conclusiones y sacar conclusiones. No vamos a las reuniones para pasar el día, sacar conclusiones de lo que ha sido a solucionar y compartir esas conclusiones con todo el equipo para que todo el mundo esté alineado. Evidentemente, si hay alguna duda que se aclare o si hay algún malentendido que se corrija. En el modelo de trabajo pandemia lo que encontramos es que la gente no paraba, era día y noche trabajando porque tienes la excusa perfecta, tienes el ordenador al lado, te puedes conectar en cualquier momento y nada, todo viene bien. Esto afecta también a todo el equipo. Y en cuanto a las soluciones, más allá de los consejos básicos que están limitados un poco a que alguien te quiera hacer caso, ¿no? Es que nosotros de producción estamos acostumbrados a detectar señales de agotamiento en los perfiles con los que trabajamos. Entonces, cuando vemos que está muy agotado, muy desbordado, lo que sea, lo que hacemos es bloquear huecos en el calendario, pues o bien para que se puedan centrar en una tarea y resolver, o bien para que no tener elementos distractores. O sea, es un poco prestarle la ayuda. O sea, todo lo que se os pase por la cabeza es bienvenido. Hay gente que se puede poner un poco más negativa o no, pero normalmente se dejan ayudar cuando desde fuera le estás viendo que estás viendo un problema y te están dando la razón, que ese problema existe. ¿Sabes? Entonces, esto a nosotros sí que nos ayuda, bloquear huecos en el calendario. Pues evidentemente recomendar descansos y cosas un poco humanas. Finalmente os quería hablar del problema que para mí es el más grande, que es el hecho de formar equipo y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Para mí no solo creo que es el más grande, sino que creo que es el que todavía no se ha solucionado. Porque evidentemente el trabajo sale, es la parte más objetiva, el trabajo sale, pero crear un equipo no es solo el trabajo. Crear un equipo es mucho más, son las relaciones que hay entre ellos, son las experiencias, son las vivencias. Y todo eso lo da, creo que lo da el día a día y lo da el contacto humano. Como os digo, yo a día de hoy creo que no se ha solucionado, afecta a todo el equipo. Y en este caso, más que soluciones, os pongo intentos de soluciones, porque todavía creo que hay que trabajar muy duro. Nosotros lo que hacíamos, por una parte, hacíamos y hacemos. Por una parte son reuniones de departamento, por ejemplo, lo tenemos bastante libre y varía dependiendo del supervisor, pero en mi caso, en la parte de producción, lo que hacemos es una reunión diaria, nosotros arrancamos, nos tomamos el café juntas y
y hablamos un poco, hacemos catch up de lo que ha sido el día anterior, de las cosas importantes que hay para el día actual, revisamos calendario y para estar todas un poco alineadas. Y esto varía dependiendo del supervisor. La animación, por ejemplo, se reunían los viernes y hacían incluso un concurso a ver qué planos habían sido los mejores, de una forma que hacían como muchas actividades conjuntas y les sirvió mucho para crear equipo. Hay gente que hace reuniones con su equipo los lunes a modo preparar la semana, hay gente que lo hace los viernes a modo resumen de semana. Teníamos una supervisora que ni siquiera hacía reuniones, ya estaba todo el tiempo conectada con su equipo como si estuvieran en el estudio, entonces tenían chascarrillos y todo como puede estar en el día a día. Eso depende, tenemos como bastante libertad con esto. Y cada uno utiliza la herramienta que mejor le funciona con su equipo. Luego hacíamos reuniones de producción con departamentos en concreto, pero con todo el departamento, no solo con el supervisor, que esos son más habituales. Evidentemente hablábamos del estado de la producción y cosas un poco así, pero eran las reuniones que nosotros utilizábamos para conocer a la gente, para conocer cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus preocupaciones, qué buscaban en el proyecto, qué les gustaba más, qué les gustaba menos. Estas nos daban bastante información. Yo tenía reuniones periódicas con cada una de las personas del equipo. Y aquí, aparte de valorar temas relacionados con productividad, ver si iba bien, puede ser a dar una palmadita en la espalda, y si va mal, buscar a ver qué estaba pasando para poder ayudar. En este tipo de reuniones yo me interesaba y me intereso bastante por el nivel de motivación de la persona. El nivel de motivación con respecto al proyecto, con respecto a sus compañeros, con el trabajo con su supervisor, si tienen algún problema con la gente de producción con la que trabajan. Lo que hacemos en estas reuniones básicamente es conseguir información, es la misma información que consigues en el estudio, pero lo que yo pretendo aquí es sacar información para ir puliendo workflows de trabajo. Luego tenemos unas reuniones semanales con los supervisores en la que intentamos dar visibilidad al resto de departamentos, porque si os dais cuenta, este modelo de trabajo creo que es como muy lineal, por así decirlo, y como vas muy así, vas muy a lo tuyo. El supervisor trabaja con su gente y resuelve. Pero creo que es importante que sepa, evidentemente, lo que viene delante, lo que viene detrás, a qué afecta lo que él hace. Entonces, estas reuniones nos sirven para esto. Y luego quería comentar muchísimos intentos que hemos hecho para restar el problema que os consideramos muy, muy gordo, que es el cómo crear equipo con el resto del estudio. Es más fácil dentro de un departamento que está más acotado, pero con el resto del estudio es muy, muy difícil. Y aquí hemos hecho de todo. Antes de irnos a casa, nosotros nos juntábamos todos los viernes al salir de trabajo, nos íbamos a tomar una caña. Pues ese encuentro lo mantuvimos durante los primeros meses. Acabamos la jornada y nos juntábamos y pues nos echábamos unas risas. Con un equipo que era muy acotado. Cuando eso fue creciendo, eso ya no tiene sentido, porque la gente no se conoce y ya no tiene la misma complicidad. Luego hicimos catch-ups para mostrar el avance de la producción, en la que cada supervisor y departamento preparaba lo más significativo, lo que más le gustaba o lo que más trabajo le había costado y lo enseñábamos al resto. Luego intentábamos fijar huecos o espacios en el calendario para que la gente se pudiera encontrar y conocer. Hacíamos como cafés virtuales, reuniones los viernes para que la gente comiese junta. Hemos hecho fiestas temáticas. Hemos hecho también envíos de regalos de Navidad potenciando el teletrabajo como característica propia del estudio. Hemos hecho brindis online para celebrar fechas concretas como puede ser Navidad, vacaciones y demás. Hemos hecho vermut online, hemos enviado cajas con un vermut, con patatas, con todo para celebrar hitos de la producción. Recientemente hemos hecho también una fiesta de Halloween con premio al mejor disfraz, que la verdad es que ha sido muy exitosa. Hemos hecho también actividades en línea, como dibujar todos juntos y luego compartir los resultados al resto del equipo. Se han creado también, así como más recientemente, canales para, bueno, no tan recientemente, canales para compartir información. Por ejemplo, en producción teníamos un canal en el que compartíamos libros, recursos, no sé, artículos, cosas que creíamos que podían ser de interés. Que es verdad que en producción está más acotado, pero recientemente sí que hemos creado uno común a todo el estudio, en el que se comparten pues referencias
recomendaciones para ver. Por ejemplo, se llama ¿Qué veo esta noche? Entonces se comparten recomendaciones de series, de pelis. Luego vamos a pasar a los efectos colaterales. Esto es como un poco más anecdótico que otra cosa, pero sí que os quería comentar para que veáis otras cosas que también nos afectaron durante la pandemia. El tema de la grabación de voces. Eh, Esto ya nos coincidió en la parte de la desescalada. Pues nosotros grabamos en Londres, entonces las medidas de desescalada no eran las mismas en España que en Londres. No sé si lo sabíais o no, pero eran bastante distintas. Entonces, como experiencia, en las anteriores películas de Lifeboat, el director y un equipo del estudio iba a grabar allí las voces y era algo como muy rápido. Y aquí pues nos encontramos otra vez con el factor tiempo y con muchos más problemas añadidos. Para empezar, muchos de los actores se negaban a ir a grabar al estudio por miedo, por el miedo a contagiarse, por el miedo que, si recordáis, era como bastante común. Entonces, pues, tuvimos que grabar en algunos estudios de algunos actores, luego también en el estudio que teníamos contratado. Muchos de los estudios no estaban preparados para las grabaciones en remoto. Y luego las medidas que os digo de seguridad eran como muy heavy. La desinfección que exigían entre grabación y grabación exigían un tiempo mínimo de 45 minutos antes de que otro artista entrase en la sala. Entonces, el trabajo que tuvimos que hacer fue brutal para coordinar ese calendario y no perder muchísimo tiempo de trabajo a nivel nuestro. O sea, porque nosotros no parábamos la producción, o sea, las voces se graban a medida que otros departamentos avanzaban. Entonces, en ese momento era, bueno, vale, pues un día grabamos a tantas personas, otro día tantas, ahora por la mañana, luego por la tarde, o sea, fue un encaje de bolillos, os lo puedo asegurar. Y luego, esto es verdad que no fue por la pandemia, pero también nos afectó, que fue la grabación de la banda sonora. En este momento lo que le afectó fue la guerra de Ucrania. El país donde grabamos era limítrofe, entonces no tuvimos que suspender el viaje y también se grabó en remoto. Básicamente, o sea, como os pongo aquí, todo era señales de que esa peli se tenía que hacer así. El comentario que se puso en los créditos, eso es un recorte de los créditos de la peli, en el que son los agradecimientos a todo el equipo que ha hecho posible esta película a pesar de las circunstancias, el COVID-19, el teletrabajo, Filomena, volcanes y guerras. Nos pilló un poco de todo. Y ahora quería hablar un poco de los que yo considero pros y contras, ¿vale? Es mi visión personal y esto puede variar mucho dependiendo de la persona con la que habléis. En primer lugar, creo que permite con mayor facilidad compatibilizar la vida personal y laboral de una persona. Pues nosotros, por ejemplo, tenemos en el calendario del equipo tenemos gente que tiene una hora en concreto que coincide con nuestro horario laboral que sale a llevar a los niños al cole. Porque esto, cuando tienes que estar presencialmente, es mucho más complicado. Evidentemente, la posibilidad de trabajar desde cualquier punto del mundo. Y ha sido muy, muy común durante la producción que el equipo cambiase de lugar de trabajo. En concreto, mira, os pongo aquí el ejemplo concreto en mi caso, en el que estábamos cerrando los últimos fixes de último control de calidad antes del estreno de la película, y yo lo estuve haciendo desde un jardín en Cádiz, cuando yo soy de Toledo. Es en plan, esta flexibilidad no tiene precio, para mí no tiene precio. Creo que mejora la calidad de vida a todas vistas. Entonces, se evitan todos los tiempos de traslado, todo eso te lo ahorras. Hay gente que trabaja en pijama, todas las comodidades que puedas encontrar en una casa las tienes al alcance. Yo personalmente creo que ha sido un cambio a nivel internacional. Antes, cualquier persona para trabajar en una película, en una gran producción, tenía que salir de España. Y ahora mismo puedes trabajar para casi cualquier empresa, desde un pueblito de cualquier ciudad. Luego, otra cosa que creo que vino que jugó muy, muy a nuestro favor es que proyectó nuestro sector de una forma estratosférica, porque creo que lo único que no se dejó de consumir fue el entretenimiento. Y nosotros demostramos que podíamos producir con casi total normalidad. Más allá de la gestión interna de cómo llevábamos nuestro miedo y el temor a lo que pudiera pasar, a nivel trabajo pudimos hacerlo con tiempos exactamente iguales. El asentismo laboral desciende a unos niveles brutales, o sea, no ha habido bajas.
Eso es muy importante cuando tienes que trabajar con gente. Luego, un trabajo que ya, o sea, un problema que ya os he comentado antes es el problema de no poder separar el trabajo de la vida. Eso creo que es más personal de cada uno, que cada uno lo tenemos que trabajar, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. La pérdida de la información no verbal. Al perder toda esta información, yo, por ejemplo, os pongo mi caso concreto, yo pillo mucha información en el estudio, de si un departamento o una persona va bien o no, si tiene algún problema, lo pillo en el estudio porque me fijo mucho en ese tipo de señales. Esta forma de trabajo lo que implica es que te enteres de los problemas muy tarde. Y eso para mí es un problema gordo. La formación de perfiles juniors creo que es un poquito más lenta, porque no existe la misma agilidad para compartir ese conocimiento. Entonces, bueno, si esto lo sabes y cuentas con ello desde el principio, creo que se puede solucionar, pero hay que invertir un poquito más de tiempo. Y bueno, la parte que para mí es muy importante es que creo que se pierde la parte humana. En los malentendidos, encontronazos que puedas tener con una persona en un modelo de trabajo remoto, creo que se prolongan mucho más en el tiempo y es mucho más difícil de limar. Esto a veces es algo que puede parecer una tontería, pero es algo que si te pasa en un estudio, esto se arregla como un café. Normalmente aquí creo que se prolongan un poco más. Y luego en cuanto a la información es que se dan por hecho muchas cosas y se hacen se dan malentendidos e interpretaciones erróneas. Esto también puede pasar en la vida real, pero creo que se potencia un poco más en el teletrabajo. Entonces, aún así, aún después de deciros todo esto creo que el trabajo ha venido para quedarse. Creo que no hay vuelta atrás. Lo único que queda un trabajo como bastante arduo aún para limar todas estas cosas que yo a día de hoy no creo que estén solucionadas y es más, no he encontrado una solución. Pero bueno, tenemos ganas y creo que son más las ventajas que desventajas.